Hola, soy Juan Pablo Rivera y vamos a continuar con nuestro trabajo de poder realizar una clasificación supervisada usando Random Forest. En español también es conocido como árboles aleatorios. Entonces, vamos a cerrar este un momento. Y quisiera iniciar esta sesión tratando de explicar más o menos qué es un árbol de decisión. Entonces vamos a hacer aquí una búsqueda. Vamos a colocar en español bosques aleatorios. ¿Bien? Vamos a ver la información de Wikipedia. Wikipedia nos dice que Random Forest o Random Forest, también conocido en castellano como árboles aleatorios, es una combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos. Es una modificación sustancial de Begin que construye una larga colección de árboles no correlacionados y que luego los promedia. Bueno, esto está un poco más complejo. Vamos a ver la definición que tenemos aquí. Aquí nos dice que en Machine Learning es un método supervisado. Los árboles aleatorios es un algoritmo más utilizado debido a su precisión, simplicidad y flexibilidad. Básicamente, dado un conjunto de datos, para nosotros este conjunto de datos corresponde a los datos de nuestra imagen, nuestra banda BB, BH del día antes y nuestra banda BB y BH del día después. Esos son nuestros datos de entrenamiento junto con las etiquetas. Esa base de datos de entrenamiento se divide en diferentes subconjuntos de datos. Cada subconjunto de datos se construye un árbol de decisión, y aquí tenemos diferentes árboles de decisión. Cada uno de estos árboles de decisión va a generar un resultado en el momento de ejecutarse y en principio vamos a tener que, de acuerdo a si es un árbol aleatorio para clasificación, de acuerdo a la clase que tuvo más votos, se le va a asignar el resultado final. O si de pronto es un árbol dedicado a estimar algún parámetro, el promedio de todos los parámetros generará el resultado final. Básicamente aquí nos explican que es un árbol y aquí nos dice, por ejemplo, que un árbol de decisión es algo que se usa en la vida cotidiana. Es como pedirle recomendaciones a un amigo sobre qué sofá comprar. Sus amigos le preguntarán qué es lo importante para usted, tamaño, color, tela o cuero. Con base a esas decisiones puede rastrear y encontrar el sofá perfecto según sus elecciones. Básicamente, cada una de estas reglas va a generar reglas de acuerdo a los datos con los que ha usado, en donde él va a definir qué es lo más importante. Si, por ejemplo, no sé, si la banda BB del día después tiene un valor de tanto, entonces va a preguntar sí o no. Si es no, se va por este lado. Si sí, se viene por este lado. Hace otra pregunta hasta que al final entregue un resultado. Entonces, el conjunto de estos diferentes árboles de decisión conforman lo que llamamos un árbol aleatorio. Esta es una explicación muy sencilla. En realidad es algo mucho más complejo poder explicar esto, pero pues no es el objetivo principal de nuestro trabajo. Solamente queremos dar como que ustedes supieran más o menos que un árbol, un bosque aleatorio, random forest, un conjunto de árboles de decisión que se usan, que se entrenan a partir de nuestros dataset. Bien, entonces aquí tenemos nuestra imagen y vamos a empezar a construir ese dataset, ¿no? Vimos en el video anterior que podíamos usarlo con vectores, contenedores de vectores. Bien, eso me da pie para enseñarles algo nuevo de Snap y es que lo tenemos aquí. Aquí en este menú donde empieza con File, tenemos un menú que se llama Vector. Este menú Vector, ¿qué va a pasar? Nos va a permitir crear dentro de la imagen un contenedor
Y ese contenedor pues, es hecho a partir de de geometrías propias de los sistemas de información. ¿Qué geometrías tenemos? Pues tenemos geometrías como los puntos, como las líneas múltiples, los polígonos, los círculos, y eso nos permite crear algo que él va a contener. Lo que él contiene por lo general puede ser una parte de nuestros datos que están contenidos, que están agrupados en esa parte geográfica que hemos dibujado. Nos va a permitir también traer la geometría desde un archivo WKT. Podemos convertir geometría desde WKT o KT desde la geometría. Aquí podemos importar también datos vectoriales de diferentes programas. Puede ser, por ejemplo, un archivo shape de Esri, un archivo de tipo SHP. Puede ser un vector en formato de CSV, donde es un archivo plano, en donde están contenidos los diferentes puntos, coordenadas, o de un programa que se llama SIDAS. Entonces, él los puede importar o también los puede importar una geometría como un archivo shape. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros necesitamos definir es un conjunto de clases. Bien, vamos a definir una primer clase. Hay clases que son más sencillas de definir y hay otras clases que de pronto nos van a costar. Una primera clase podría ser esas zonas que fueron marcadas como agua y que continúan siendo agua. Vamos a definir esa clase. Ahorita eh, vamos a empezar a hacer ese proceso desde cero. Y lo primero que necesitamos crear es un contenedor tipo vector. Ese contenedor, aquí vamos a tener el nombre, vamos a ponerle agua. Ese va a ser nuestra clase. Vamos a definir una clase que se va a llamar agua. ¿Cuál es la descripción de agua? Entonces vamos a poner agua antes, agua después. Bien, lo que queremos decir es que eran zonas que antes tenían agua y después del evento siguen teniendo agua, ¿no? Pues son como esos pequeños lagos, esos lagos que antes del evento tenían agua y ahorita después no tienen agua. Los va a marcar de color negro. Básicamente, aquí lo vamos a dar OK. Y básicamente sería, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Cómo podemos ver esta información? Podríamos abrir nuestras bandas. Esta es la banda BH y esta es la BH antes. Podríamos abrirlo así. Podríamos ver esta zona, por ejemplo. Vamos a cambiarlo así. Y vemos esta zona de aquí. Esta zona que ustedes ven aquí. Antes estaba con esta configuración y ahorita la vemos con esta otra configuración que muestra que tenía agua antes, tenía agua ahora. Aquí vemos algo que ha cambiado. Es que la retrodispersión aquí, en este momento, aquí ha sido un poco más alta y aquí era menos baja. Y eso lo vemos en este color que está aquí. Bien. Todo va a depender de cómo nosotros entrenemos nuestros datos de clasificación. Nosotros ya creamos un contenedor. ¿Dónde podemos ver los contenedores que hemos creado? Entonces, Snap nos va a permitir mostrarnos unos administradores de contenedores. Aquí tenemos diferentes tipos de administradores. Este es nuestro administrador de máscaras. Este es nuestro administrador de capas. Este es nuestro administrador de puntos de control. Este es nuestro administrador de pines, que son estos puntos que están aquí. Bien. Entonces, si nosotros abrimos el contenedor de capas, que es este, vamos a ver que dentro de nuestros datos vectoriales, por defecto, nuestro programa Snap siempre va a crear dos capas, una capa para pines y una capa para
puntos de control terrestres, ground control point, que son estos puntos de control. Son puntos en donde él toma la latitud y la longitud. Se usan para muchas cosas. Y aquí creamos nuestra capa agua. ¿Listo? Yo ya la seleccioné aquí. Aquí ya está seleccionada mi capa agua. Y lo que yo quiero ahorita es, a partir de estas herramientas, esta es una herramienta que me permite dibujar una línea. Esta es una herramienta que me permite dibujar una polilínea, una línea de diferentes vértices, un cuadrado, un polígono, un círculo. Estas son las estructuras que puedo dibujar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a venir aquí. Estando aquí, voy a seleccionar va a seleccionar mi capa de agua y a partir de aquí voy a empezar a seleccionar esa área que yo considero que era agua antes y agua después. Bien. Uno de los tips o los consejos que les puedo dar en el momento de generar sus capas es que cuando trabajamos con datos de percepción remota, por ejemplo, esta es una resolución que es de aproximadamente 10 metros según el procesamiento que hicimos, pero tranquilamente podría ser de 30 o de 50. ¿Qué pasa con eso? Que va a generar píxeles que son mezcla. En un área de 30 por 30 metros por 30 metros, es posible que ese píxel en el borde de una laguna haya cogido parte de tierra y parte de agua. Eso hace que la respuesta espectral de ese píxel sea una mezcla de la proporción de tierra con la proporción de agua. Generalmente cuando nosotros escogemos nuestros vectores para formar nuestra base de entrenamiento, lo que queremos es que sean vectores que sean totalmente representativos de la clase que nosotros estamos haciendo. Es decir, que si ahorita nosotros queremos un vector que nos muestra agua, queremos que sea totalmente de agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener que evitar hacer selecciones cerca del borde. ¿Cómo haríamos esto? Yo tengo aquí ya mi perfil. Aquí le digo que quiero dibujar un polígono y aquí empiezo a dibujar mi polígono. Digo aquí que estoy dibujando un polígono. Al final le voy a dar doble clic. Listo. ¿Qué podemos hacer con ese polígono? Ese polígono nosotros lo tenemos en nuestra marca de agua. Si yo lo oculto, él se oculta, quiere decir que este polígono pertenece a esta capa vectorial, a esta capa. Yo lo puedo ocultar, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? Esto creo que igual lo puedo mover, a ver si me permite. Creo que cuando en algún momento que lo estoy haciendo lo puedo mover o lo puedo también eliminar. Vamos a ver si lo podemos eliminar. Con la tecla suprimir lo he eliminado, ¿cierto? Ya no tengo nada. Vamos a tratar de crear otro. Vengo aquí, toco el agua y le digo que quiero hacer este vector. Aquí empiezo a crearlo. Acá. Una vez aquí estoy volviendo a crear otro. Voy a darle suprimir para borrarlo. Voy a venir aquí en este. Aquí ya lo he tocado. Y aquí tengo el botón para moverlo. Este botón para mover se me activa cuando tengo esto. Este de aquí no lo puedo mover porque tengo activado la mano. Pero cuando tengo activado el puntero, aquí este botón, esta capa, yo la puedo mover de sitio, ¿cierto? Y con el botón suprimir la puedo borrar. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a empezar a seleccionar zonas de mi imagen que corresponden a zonas de agua. Este es un proceso que depende mucho de la expertise que tenga la persona que esté colectando las muestras. ¿Cuántas muestras debo colocar?
Pues si se acuerdan, en el video anterior vimos que íbamos a entrenar con 5000 datos. Entonces nuestros contenedores deben contener lo suficiente número de píxeles que sean mayores a 5000 para que él pueda entrenar con 5000 y el resto lo pueda usar para validar y mejorar su algoritmo. Esto es algo que tenemos que tener. Entonces tenemos que tener bastantes. Siempre en la parte de entrenamiento lo ideal es tener mucha información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo usar también esta herramienta. Esta herramienta me permite crear cuadrados de una manera más fácil. Vengo aquí, muevo la imagen. Esta parte me interesa. Es probable que en un estudio me interese saber qué es esto. Es probable que al agua empezó a llenar aguabarro, por ejemplo, o zona que ha transformado la retrodispersión en esta área, no en esta, sino en esta. Y lo vemos aquí en la imagen BB del 26 de octubre. Vemos que aquí tiene un valor de retrodispersión un poco mayor que lo que tenía antes, ¿no? Entonces, pero esta imagen a mí me interesa también marcarla como si fuera este, como si fuera agua, agua permanente, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, ustedes van a notar que el segundo cuadro que yo hice está marcado y tiene un recuadro como amarillo, ¿no? Se supone que ese recuadro amarillo, si yo lo toco, aquí ya voy a poder mover este recuadro. Si yo toco el recuadro que está acá, vamos a desplazarnos. Tengan en cuenta que yo voy aquí jugando con esta información, con estos botones, para no empezar a crear puros polígonos, ¿no? Si yo hundo aquí y paso a este, ya me permite que este sea como mi objeto principal, lo puedo mover, lo podría eliminar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no selecciona nada. Voy a correr acá y acá voy a hacer otro elemento y aquí voy a hacer otro elemento. Como ven, trato de evitar los bordes. Los bordes no me interesan. Él va a aprender de los bordes, pero yo quiero que trato de no cogerlos, ¿no? Bien, esta es mi capa agua, pero yo tengo más zonas de agua, por ejemplo, esta de acá. Entonces voy a empezar, amplío. Aquí veo, por ejemplo, cosas interesantes que me van mostrando cómo le han llegado agua, como agua descorrentía a esta parte de la laguna. Entonces yo vengo aquí y sigo colocando mi vector. Acuerden que siempre estoy trabajando en esta imagen, ¿no? Es probable que si yo hago otra capa aquí, no lo he probado, puede ser que esta capa quede dentro de las características de, bueno, sobre todo cuando manejamos dos imágenes. Aquí podríamos trabajar en cualquiera, porque es una sola imagen. Vamos a seguir, aquí me interesa seguir marcando sitios. Marcando sitios. Este, por ejemplo, me llama la atención. Vengo aquí, sigo marcando sitios. Y todos estos van a ser muestras de entrenamiento para mi algoritmo, ¿cierto? Es un proceso tedioso. Este, este, este. Si se acuerdan de los videos que hicimos anteriormente, cuando hacíamos la corrección de terreno nos permitía marcar una máscara correspondiente a las zonas que no tenían altura. Y aquí vemos cómo esa máscara es esta parte de aquí, ¿cierto? Esta es una zona que él ya dentro de su base de datos, esta área es un área que él ha identificado como un área que no tiene altura, es un área que siempre tiene agua, entonces él la elimina. Esta no, entonces podemos colocar muestras de entrenamiento aquí.
aquí, ¿cierto? Tengo muchas zonas, la verdad, que puedo usar. Bien. Ahora es el momento de cambiar, ¿ok? Entonces voy a volver a colocar aquí unas. Listo. Ahora yo quiero hacer otra clase. Esa clase es la que le va a marcar inundación 01. Vamos a colocarle inundación 01. Ustedes pueden tranquilamente colocar el nombre de sus clases, conforme a su experiencia, conforme ustedes los quieran. Aquí yo voy a usar esta herramienta me va a permitir crear nuevos vectores. Los puedo crear a partir de aquí. Doy clic en vector, doy clic aquí en crear un nuevo contenedor de vectores. O si no, lo vengo aquí. Lo pincho aquí y lo voy a poner inundación 01. ¿Cuál es la descripción? Son zonas que tienen un espejo de agua libre. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Si vemos nuestro manager, vemos nuestro administrador de capas, vemos que se nos ha creado un nuevo contenedor que se llama inundación 01. ¿Cómo podemos activar este administrador de capas? Lo podemos administrar aquí a partir de View, Tool Windows, y aquí tenemos el Layer Manager, que es el que estamos trabajando. Bien. Aquí vamos a tener otro, vamos a darle clic, aquí lo estuve viendo, que es el editor de capas. Aquí está este editor de capas, pero no veo. Voy a dejarlo ahí. Ok, entonces ahora, dependiendo en la capa que yo quiero ubicarme, voy a tener que seleccionarla. A medida que voy abriendo capas, voy a tener que tener cuidado en seleccionar en qué capa quiero colocar mis muestras, mis muestras. Entonces voy a venir aquí y lo voy a dejar inundación. Y ahorita estoy interesado en enseñarle a él cómo se ve una inundación. Y eso lo voy a hacer por aquí. Voy a ampliar, puedo ampliar bastante la zona, si ustedes quieren. Entonces, incluso así, para que ustedes vean. Y aquí él ya sabe que yo estoy en inundación. Y aquí voy a empezar a crear esta pequeña ruta para que él aprenda cómo se ve un área inundada. Me interesa que él vea esto. Por ejemplo, al hacer aquí clic, ¿cómo yo compruebo en qué capa está lo que acabo de dibujar? Pues tranquilamente puedo venir aquí y apagarla. Si no la veo es porque está ahí. Si apago agua, se me queda viendo, entonces así puedo controlar, ¿cierto? Es probable que yo ahorita esté interesado en hacer esta que está aquí, que es de agua. Entonces, como voy a cambiar de capa, voy a seleccionarla. Una vez que la he tocado, vengo aquí, a ver, vengo aquí y ya puedo dibujarla. Voy a dibujar esta zona como de agua permanente, ¿cierto? Esta área la coloco de agua permanente. ¿Cómo voy a comprobar? Si apago el perfil de agua, se me apaga. Si apago inundaciones, pues esta se elimina, esta se va a eliminar. Bueno, no se elimina, se oculta, no se visualiza. Y esta sí queda visualizada. Entonces, ya saben, nosotros aquí, antes de colocar cualquier muestra, tenemos que estar seguros de qué área pertenece, a qué capa pertenece. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a seguir enseñando, recogiendo información de estas áreas azules, ¿cierto? Vamos a venir aquí, estamos en inundación. Vamos a ampliarnos
acá, aquí vamos a tener varias zonas que se han inundado y queremos que él aprenda. Entonces aquí inundación, inundación, estoy haciendo cuadrados, inundación, 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 todo esto es inundación. Reviso si las apago, si se apagan es que estoy en lo correcto. Vamos a seguir trabajando, vamos a ver esta área. Miremos esta área. Esta área es lo que yo les digo. El día antes, en la polaridad BH, aquí tenía esta parte. Y aquí en la polaridad BB no tenía esta parte. Entonces, yo lo que quiero es que él aprenda. Es probable que, y aquí quiero que ustedes detallen esta situación. Esta parte se ve un poco con una retrodispersión más baja, ¿cierto? Y veo que esta parte, para esa fecha, ya tenía una retrodispersión baja. Entonces, para yo seleccionar una buena área, para poder entrenarme al algoritmo, a mí, para la parte de inundaciones, aquí los tengo todos apagados, voy a seleccionar inundación. Me estaría interesado en que él aprenda de esta zona, ¿cierto? Esta zona es la que me interesa. Si de pronto lo entreno con estos píxeles, voy a generar o voy a tratar de decir, le estoy diciendo a mi algoritmo que este tipo de datos corresponden a zona que estaba seca antes, inundada después. Y aquí vemos que en la fecha de antes ya tenía una retrodispersión muy baja. Es probable que ya tenía cierta humedad, estaba encharcada esta zona, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante y es por eso que es bueno abrir estas tres imágenes en el momento de uno construirlo, ¿no? Por ejemplo, las tonalidades que nosotros vemos aquí, que son tonalidades como azul oscuras, azul tirando a negras, son tonalidades que me están indicando que el día antes del evento ya tenía una especie de, de, de humedad. Entonces, si yo quiero que él aprenda bien, entonces yo estaré interesado de seleccionar este tipo de zona para que él aprenda, ¿no? Esta zona que es la que quiero que él aprenda. Como zona inundada, no lo escojo todo, ¿cierto? Vamos a venir, vamos a seguir buscando zonas azules. Aquí vemos algunas, aquí, por ejemplo, ¿cierto? Vemos esta zona es inundada. Para eso también podemos sincronizar bien. En el momento que de pronto ustedes no puedan ver los punteros sincronizados, lo único que tienen que hacer es volverlo a apagar y prender. Y ahí ya lo ven, ¿no? Esta zona está bien. Esta zona corresponde a esa zona que estaba antes seca y ahorita está inundada. Vemos aquí, por ejemplo, que es una zona medio rojiza. Entonces vemos que tiene una retrodispersión que ha cambiado. A mí me interesa más bien esta zona. O sea que yo podría entonces incluso hacerlo entrenar con estos datos. Si escojo mi polígono, podría decirle, mira, yo quiero que, aquí le voy a decir que escojo este, para que él aprenda, ¿cierto? Porque el coger esta zona negra es la que me dice que estoy bien seleccionando una zona que antes estaba seca comparada con otra que estaba húmeda. Mi consejo es que una vez ustedes definan sus clases, traten de llenar sus clases completamente. Como vieron a continuación, cuando yo no tengo nada seleccionado, él me dice que seleccione alguno. Me sale un mensaje, entonces es mejor. Si ahorita estamos trabajando en zonas inundadas, que sigamos trabajando en zonas inundadas, le enseñemos al algoritmo todas las muestras que tenemos
Por ejemplo, toda esta zona es una zona esta zona es una zona que hay que enseñarle que se inundó. Vengo aquí, después tengo esta zona, después tengo esta zona, tengo esta zonita. Bueno, esta zonita no. Aquí, por ejemplo, me equivoqué. Voy a borrarlo. Es una zona que tenía previamente humedad, por eso se ve así oscura. Bien, entonces, una vez terminamos esto, vamos a tener una actividad. En esa actividad vamos a colocar unas clases, vamos a explicar qué es cada clase y la idea es que ustedes puedan definir sus conjuntos. Aquí ya pudimos ver dos conjuntos, yo voy a seguir llenando mis conjuntos. Otro conjunto que voy a llenar es el de las zonas rojas, estas zonas de vegetación. Voy a crear otra capa, voy a colocar vegetación, vegetación inundada, inundada, le voy a decir es vegetación con agua o altísima humedad o suelo saturado. Bien, esa va a ser mi capa 3. Esta va a ser mi capa 3. Y voy a empezar a trabajar eso. Entonces, esa es la manera como vamos a primero. Esta es otra parte del video. Esta es la manera como hacemos la selección de las clases. Vamos creando diferentes capas, que son las que vamos a usar para después, ahorita sí, entrenar nuestro algoritmo. Como esto es un trabajo que es tedioso, voy a continuar seleccionando muchas muestras. Ahorita cuando termine ya se las muestro en totalidad cuántas seleccioné y empezamos a hacer la clasificación. ¿Ok? Listo, muchas gracias y espero que este video haya sido de utilidad.